Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión, mis buenos amigos, especialmente el doctor Zacarías Payano, que es muy difícil que se pierda una de las emisiones de Vertiente de Opinión. Y me lo demuestra cuando hablamos, porque hay mucha gente que le dice a uno, te veo siempre, y si es un dirigente político, tú lo invitas posteriormente y te dice, sí, yo lo veo siempre el programa. ¿Qué día es y a qué hora? ¿Tú lo grabas o es en vivo? No. Y yo le agradezco a los que nos conceden el favor de su teleaudiencia. Hoy tenemos como invitado a un dirigente político. Sus iniciales son Max Puig y él es presidente del partido Alianza por la Democracia. Es un habitual en este programa, accionista moral de este programa, y si el programa fuera diario, él vendría todas las semanas por lo menos. Pero es un programa semanal y él viene con mucha frecuencia para satisfacción mía y también de la teleaudiencia dominicana. No olviden que este programa está en un nuevo horario, 9 a 10 de la noche, domingo. Se transmite nuevamente lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y también usted escribiendo en YouTube, Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, puede ver este programa en YouTube. Así es que estamos ya apertrechándonos porque las redes sociales le están haciendo por lo menos un agujerito a la televisión. Volvemos después de esta pausa con el licenciado Max Puig, máximo dirigente del partido Alianza por la Democracia. De inmediato vamos a dialogar con este destacado dirigente político, un diestro comunicador y un hombre que en sus conversaciones aquí tanto en pantalla como fuera de cámara, uno se da cuenta de sus intenciones y además es de los pocos que han renunciado a un cargo bueno desde todos los puntos de vista, porque alguien dijo que el poder era lo que más se parecía a la felicidad. Bueno, yo pensaba que era el dinero, como decían. Bueno, Max, indudablemente que en estos días ha habido algunas conmemoraciones, que no celebraciones, que políticamente hablando no son sinónimos. Ese genocidio que fue cuando Manolo Tavares y un grupo de valientes jóvenes, henchidos de patriotismo y dispuestos a inmolarse por la causa de la democracia dominicana, fueron exterminados después de haberse rendido a las tropas del ejército dominicano. Manolo Tavares sigue siendo un símbolo de sacrificio, de honestidad política, y me gustaría que hicieras o un análisis o expusieras una visión de ese trágico acontecimiento que fue el exterminio, el genocidio de las manaclas. Bueno, en primer lugar, Mario Emilio, gracias por la invitación de hoy y aprovecho para saludar a todas las personas que nos escuchan a través de Vertiente de Opinión. Ciertamente, por la fecha en que estamos
grabando este programa. Es decir, estamos en plena conmemoración de uno de los hechos más trágicos de la historia dominicana. Cuando después de haberse rendido, Manolo Tavares y un grupo de sus compañeros que se habían alzado en armas en defensa de la Constitución de 1963, fueron cobardemente ejecutados. Y ellos, el sacrificio de Manolo es muy importante en la historia dominicana, por el hecho de él haber sido junto a Minerva Mirabal, su esposa y compañera, los principales líderes del más importante movimiento clandestino de oposición a la dictadura de Trujillo. Y ellos han pasado a ser parte esencial del panteón de los héroes de la República Dominicana. Ahora, yo quisiera aprovechar la pregunta para destacar algo que a mi juicio es importante hoy. Y es que la República Dominicana no ha saldado cuentas con su pasado. Suceden las cosas, luego no se sabe lo que pasó, se encubren las cosas. No me refiero al hecho de que sus asesinos no hayan sido procesados y condenados, no me refiero a ese hecho. Porque la mayor parte de los crímenes que han sido cometidos en la historia dominicana, y sobre todo los crímenes políticos, han quedado impunes. La mayor parte, la inmensa mayoría. Son tantos los héroes que han sido asesinados impunemente, que bueno, es muy difícil hacer la cuenta. Pero cuando digo que no hemos saldado cuentas con nuestro pasado, es que no ha salido a relucir la verdad. Y la verdad es importante para seguir adelante. Aunque la persona no sea condenada por la justicia, pero hay que saber qué pasó. Hay personas asesinadas que sus tumbas nunca han aparecido. Y una madre, un padre, un hermano, una esposa, tienen derecho a saber dónde reposan los restos de su pariente asesinado. Y aquí hay muchos héroes sin tumba a todo lo largo de la historia dominicana. Y por eso yo resalto la importancia, aprovecho esa pregunta para insistir en que en República Dominicana hay que establecer una comisión de la verdad. Como en muchos otros países del mundo que han tenido dictaduras, y la nuestra ha sido una de las más terribles, la dictadura de Trujillo ha sido una de las más terribles. Bueno, hay que saber realmente qué pasó. Y en los demás países se han establecido comisiones que han esclarecido la verdad y que han dicho, bueno, aquí lo que sucedió fue esto, y por esto. Se ha avanzado en el sentido de que tenemos un magnífico museo memorial de la resistencia dominicana, que todo el que no lo ha visitado yo lo invito a que lo visite, porque allí hay una muestra viva, palpable, de parte de lo que fueron los horrores de la tiranía y parte también de lo que fue el inmenso heroísmo de gente de nuestro pueblo. Ahora, falta por establecer exactamente qué pasó, cómo pasó, y eso lo hacen las comisiones de la verdad. Yo me uno, aprovecho la pregunta para insistir en algo que ya he planteado, y es que yo considero, yo creo, yo estoy totalmente convencido de que una comisión de la verdad es fundamental para que sigamos adelante. Aquí hay que saber qué pasó realmente durante la dictadura de Trujillo, qué pasó durante la dictadura de los 12 años del presidente Balaguer. ¿Y qué ha pasado después? Aquí hay que saber qué ha pasado. Esto no puede ser una tapadera permanente. Eso nos va a ayudar a saber realmente quiénes somos como pueblo, nos va a ayudar a valorar más a nuestros grandes hombres y nuestras grandes mujeres. Y por eso aprovecho la conmemoración, como tú muy bien precisas, la conmemoración del asesinato, del crimen de Manolo Tavares y sus compañeros para pedir, para exigir, para reclamar con toda la fuerza el establecimiento de una comisión de la verdad. Yo sé que ninguno de los gobiernos que hemos tenido después de la dictadura de Trujillo ha obtemperado, ha habido muchas complicidades, ha habido mucha gente no interesada en que salga a relucir la verdad, pero por eso sobre todo también, y porque nuestro pueblo lo necesita para saber quién es y para poder seguir adelante, yo pido, reclamo y exijo una comisión de la verdad. Tú sabes bien, Max, que un pariente cercano
del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez Trujillo, está aspirando a dirigir los destinos de la nación dominicana. He visto que un sector importante político ha criticado que se le haya permitido a ese ciudadano dominicano hacer su campaña, pero yo me pongo a pensar que como egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como soy, es una cosa que lo saben hasta los que van a ingresar a la Facultad de Derecho, de que los delitos, los crímenes, las contravenciones son personales. Ese aspirante a la presidencia de la República era prácticamente un niño o un preadolescente cuando Trujillo fue, ¿verdad?, muerto el día 30 de mayo de 1961 y por ende no es culpable de los crímenes de su abuelo. Él es hijo de Angelita Trujillo de Domínguez. ¿Cuál es tu opinión acerca de que aparezca con números mayores quizás que tu organización en las encuestas y que otros partidos emergentes? Yo voy a responder a la pregunta desde varias perspectivas. Primero, recordaré una frase de un filósofo griego de la antigüedad. Él decía que es honroso tener antepasados ilustres, pero el mérito es solo de ellos. Bien. Igual, es lamentable, es penoso tener antepasados viles, ¿verdad?, canallas, asesinos, pero las culpas son solo de ellos. Desde ese punto de vista, en términos personales, este señor que dice aspirar a la presidencia de la República, obviamente no es responsable por los hechos de su abuelo. Ahora bien, yo quisiera destacar algunos aspectos. Ese señor ha hecho su vida, lo que él es producto del dinero que su abuelo consiguió matando gente. Hay un aspecto moral. Ese es un aspecto moral. Lo que ese señor es producto del sufrimiento del pueblo dominicano. Eso no es jurídico, eso es moral. Segundo aspecto, él no es responsable de los hechos de su abuelo, de los hechos de sangre, ni de los robos. Pero lo menos que él debe hacer es pedir perdón por su abuelo y no exaltar esos hechos. Porque en muchos de los pronunciamientos de ese señor, él exalta el crimen. Es decir, él exalta lo que hizo Rafael Trujillo. Y eso no solamente es condenado moralmente, eso está condenado legalmente en la República Dominicana. Aquí está prohibido exaltar el crimen y en particular, en sentido general, está prohibido exaltar y propiciar el crimen, pero también está prohibido de manera particular, hay una ley específica que prohíbe la exaltación de los crímenes del trujillismo, es decir, es una ley específica. Entonces, en ese sentido, yo creo que mal hacen, ¿verdad?, los que han venido propiciando esa exaltación. No hay derecho para alabar los crímenes de Trujillo. Ese hombre lo que debería hacer es pedir perdón al pueblo dominicano, aunque no sea su culpa, pero lo que hizo su abuelo, por lo menos lamentarlo y no aplaudirlo. De todas maneras, aquí hay mi opinión es que se trata de una operación política. Hasta donde yo tengo entendido, esa persona no tiene el derecho constitucional para
postularse a la presidencia de la República por no haber renunciado a la otra ciudadanía que él ostenta. En ese sentido, yo creo que él no tiene derecho. Por consiguiente, esa candidatura es producto de un montaje político. Esa candidatura sirve a determinados propósitos políticos. Los que auspician eso, pues yo creo que son también en gran medida responsables de que se esté haciendo esa exaltación del trujillismo y de los crímenes del trujillismo a través de esa persona. Esa es mi opinión al respecto, Mario Emilio. Y aprovecho también, he aprovechado la pregunta para decir con claridad lo que pienso, porque aquí en este país hay mucha gente que se está comiendo la lengua y no dice lo que cree y no dice lo que piensa. Pues yo acabo de decir lo que yo creo. Sí. Indudablemente que hay una parte de la sociedad dominicana, sobre todo personas ya de edad madura que vivieron parte del Trujillato, que echan de menos, y lo dicen, la llamada tranquilidad, ¿verdad?, del régimen, porque se era con el delincuente menor terriblemente represivo. Incluso el pueblo sabía que una persona que fuera presa por robo famélico incluso, más de 2 veces era eliminado físicamente. Pero sin embargo, gente cercana a Trujillo, sus parientes y el propio Trujillo, fueron, en cuanto a la acumulación de riquezas para un país pobre y pequeño, excesivamente corruptos y permisivos. Entonces, en aras de la lucha contra la corrupción que se ha iniciado ya hace tiempo en la República Dominicana, pues estoy seguro de que no comulgan ni siquiera mínimamente con lo que fue aquella era nefasta. Mira, te voy a decir, Mario Emilio, la defectuosa democracia que se ha venido construyendo en la República Dominicana después de la ejecución de Trujillo, tiene realmente muchas limitaciones y muchos vicios. Y por eso mucha gente dice, bueno, pero esta democracia no vale. Esta democracia lo que ha hecho es profundizar las desigualdades sociales. Esta democracia lo que ha hecho es favorecer el robo, la corrupción y la impunidad. Y creen que los problemas de esa democracia defectuosa, como yo le llamo, esa democracia pervertida, se resuelven eliminando la democracia. Y es todo lo contrario. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. O sea, si la democracia tiene defectos, hay que eliminar los defectos de la democracia, no la democracia. Claro. O sea, y vuelvo y digo, critico las limitaciones, las perversiones de la democracia que tenemos. Es decir, y entiendo que mucha gente esté muy decepcionada. Eso lo entiendo perfectamente, esas decepciones. Lo que no propugno yo es que en nombre de que esa democracia es mala, de que esa democracia sirve para poco, la echemos al zafacón de la basura. Al contrario, lo que hay que hacer es, con todas sus limitaciones, mejorarla cada día. Exigir que se cumplan los postulados democráticos, no eliminar los postulados democráticos. Si aquí hubo una persona corrupta en este país, se llamó Rafael Trujillo, que antes incluso de él ser dictador, bueno, fue acusado de violación, fue un violador, fue un cuatrero, era un ladrón, o sea, antes. Y después que se estableció en el gobierno, pues también, o sea, ahí empezó a robar de lo grande. Entonces usted no puede decir que por que la democracia no sirve, hay que retrotraerse, hay que volver al régimen más corrupto, más ladrón y más criminal que hemos tenido en la historia dominicana. Vuelvo y digo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no eliminando la democracia. Sí. Hay un tema recurrente en mí, que soy como comunicador de añejo ejercicio, no muy dado, y es en cuanto
a las características, desarrollo y futuro de las llamadas hoy, algunos creen que eufemísticamente, ¿verdad?, que son organizaciones con un futuro, para no decir minoritaria, sino usan el término emergentes. Y yo reitero que admiro, y tú eres uno de ellos, a los líderes que luchan continuamente, aunque los números de las encuestas lo ponen en principio lejos del poder y sus mieles. Yo responderé la pregunta, Mario Emilio, destacando que este año que está terminando, 2018, va a quedar registrado como un año muy negativo para las libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo dominicano, los derechos democráticos electorales del pueblo dominicano. Porque en este año se aprobó una ley nefasta llamada Ley de Partidos, que es en realidad una ley antipartidos o una ley para la destrucción de los partidos, porque su propósito último, bajo la apariencia de establecer un sistema de elección de los candidatos, basado en el tema de las primarias abiertas, es decir, detrás de esa apariencia, detrás de ese velo que se nos presentó, lo que se ha aprobado es una ley llamada a limitar los partidos políticos pequeños, por consiguiente a proscribir el derecho de expresión de las minorías. En una democracia tiene que haber posiciones diversas, mayoritarias, por cierto, se forman corrientes mayoritarias en las sociedades, en los países, pero también las posiciones minoritarias tienen derecho a la expresión. Siempre puede haber el grano de mostaza al que aluden los evangelios, es decir, que es el grano de mostaza, es decir, que permite el fermento y que le imprime su sello a la sociedad. Es decir, por más pequeña que sea una opinión, esa puede ser la opinión más importante para el desarrollo de una sociedad. Aquí hay ejemplos recientes, es decir, aquí el profesor Juan Bosch fue denostado, fue vilipendiado, fue insultado, le decían viejo loco decrépito, cuando él formó el PLD, que era un partido muy minoritario. Pero hoy nadie se atreve a decir que aquello fue una locura. Es decir, no, aquello fue un acto de una clarividencia inmensa. El profesor Juan Bosch vio más allá, vio lejos en el horizonte. Pero le decían, como digo, le decían demente, pensaban que Juan Bosch era un orate, o decían eso. Si no hubo insulto que no fuera utilizado contra Juan Bosch. Ahora, si le hubieran aplicado a Juan Bosch la ley de partidos que están aplicando ahora, su partido nunca se hubiera desarrollado. Si el doctor Balaguer le mete una ley así al PLD, el PLD no se desarrolla, entonces es un PLDista, ¿verdad? El que pone una ley así para que no se desarrollen las minorías. Paradojas de la vida, paradojas de la vida. Entonces yo defiendo el derecho de las minorías. Y yo insisto en que la ley de partidos es una ley antipartidos, es una ley antilibertades públicas, es una ley antidemocracia, y que su propósito es, como digo, limitar la expresión de las fuerzas, yo diría, de las fuerzas del presente y del futuro de la sociedad dominicana. Creo no solo que es una mala ley, es una ley muy nociva, es una ley dañina, es una ley tóxica, que daña la democracia dominicana, la llamada ley de partidos. ¿Por qué? Porque esa ley, bajo la apariencia de ordenar los procesos internos de los partidos, lo que hace es cambiar el sistema político electoral del país y cambia todo el sistema electoral con el propósito de favorecer unos partidos, principalmente el partido dominante, el partido de gobierno, es decir, afectando a muchos otros partidos. Creo eso, que es una ley antidemocrática que nos está haciendo mucho daño. Bien, vamos a hacer otra breve pausa para ofrecerles algunos consejos de interés
para luego retornar con el licenciado Max Puig, que es un titular, dirigente máximo de una organización emergente. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el licenciado Max Puig, máximo dirigente del partido Alianza por la Democracia, y bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, cuyos locales están situados en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Ahí la gentileza de esas damas de esa empresa, bueno, cuando uno va, no quisiera irse, se queda como anclado ahí y se retira porque tiene que seguir, ¿verdad?, transitando para su hogar o su lugar de trabajo. Galerías de Arte San Ramón, grábese ese nombre. Licenciado, vamos a hablar, hemos hecho una especie de recorrido por la historia reciente dominicana, pero vamos a hablar de la Alianza por la Democracia. Indudablemente que hay casi consenso en la totalidad de la sociedad dominicana, incluyendo políticos que no están adhiriéndose a ese objetivo o a esa parte de su accionar futuro, y es cohesionar, unir, compactar un grupo de organizaciones políticas para, en el año 2020 que está próximo, para enfrentar la poderosa maquinaria, sobre todo por estar en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, y su candidato, que podría ser su candidato presidencial, o un repostulado Danilo Medina Sánchez, o el expresidente Leonel Fernández, o algún otro de los que están aspirando a sentarse en la llamada por el doctor Joaquín Balaguer silla de alfileres. Bueno, para responder la pregunta, Mario Emilio, yo quisiera recordar algo a propósito del sistema político real que vivimos. No el sistema político que está plasmado en la Constitución y en las leyes, sino en el sistema político en ejercicio, el práctico, el de todos los días. Según el sistema, según lo que dicen las leyes, vivimos un sistema político democrático plural. Todas las fuerzas políticas tienen o tenemos los mismos derechos, actuamos en libre competencia, todos somos iguales de acuerdo a la ley, igual que según la ley todas las personas somos iguales. Aunque desde el punto de vista económico y social sabemos que no es así. No todo el mundo come lo mismo, algunos no comen, otros comen, unos tienen agua en la casa, otros no tienen agua, unos tienen carro, otros no tienen carro, en fin. La ley dice que todos somos iguales, pero con los partidos pasa igual. La ley dice que todos somos iguales. Tenemos un sistema finalmente que se ha establecido de partido dominante. En el sistema de partido dominante hay varios partidos. No es un sistema de partido único donde hay un solo partido, como era el trujillismo, ¿verdad? Y dentro de esos partidos hay uno que ejerce su dominación, su hegemonía. Los otros siguen existiendo, pero disminuidos, divididos, infiltrados, empobrecidos, pero según la ley todos iguales, pero como dicen algunos, uno más igual que otro, es decir, uno con mayores posibilidades y mayor control. El partido dominante actual sabemos que es el Partido de la Liberación Dominicana, y él ha ejercido la función de los partidos dominantes, limitando, destruyendo, sobornando, infiltrando los partidos de la oposición. Entonces el sistema es ese, con un partido que tiene su hegemonía y que se la pasa todo el tiempo dividiendo, infiltrando y creando problemas a los demás. Ese es el principal factor que dificulta la unidad
de las fuerzas de oposición. La acción abusiva, la acción arbitraria, la acción corruptora del partido dominante. Ahí es donde está el problema. Y lo preciso, porque mucha gente dice que la culpa la tiene la oposición que no se une. No. La culpa la tiene el partido dominante que nos desune por todos los medios lícitos e ilícitos a su alcance. Aquí el responsable del problema es el partido de gobierno, el partido dominante. Incluso, pero se han presentado algunas posibilidades de producir acercamientos durante el segundo mandato del presidente Danilo Medina. El primer mandato no, porque en el primer mandato la oposición casi no se opuso. En el primer mandato de Danilo Medina la oposición, o la mayor parte de la oposición, estaba de paños y manteles con el gobierno. Porque se creía, ¿verdad? Se creía, vana ilusión, que el presidente Medina no se iba a repostular en el 2016 porque la Constitución no se lo permitía. Entonces, como se suponía que el candidato del partido de gobierno iba a ser el expresidente Fernández, entonces durante los primeros 3 años del gobierno del presidente Medina, la oposición se lo pasó no atacando al gobierno, sino al que podía ser eventualmente el gobierno en el 2016. Se pusieron a atacar al potencial y no al real. El resultado es que todo eso, el gobierno logró entretener a la oposición con esa historia, con esa historieta, y mientras tanto el presidente Medina fue preparando su plan y terminó ejecutando su plan. Tomó el control del comité central de su partido, tomó el control del comité político, después se reunieron en Juan Dolio, el comité político determinó que se iba a modificar la Constitución, se buscó un dinero, compraron a los senadores, a los diputados, modificaron la Constitución y luego ejecutaron finalmente el plan con la reelección. Ahora, hicieron eso de una forma tan burda que eso creó condiciones para que toda la oposición, a pesar de sus diferencias, hiciera causa común. Y la oposición empezó a actuar conjuntamente con un propósito limitado, el de pedir garantías, órganos electorales más independientes, Junta Central, Tribunal Superior Electoral, y sobre todo también lograr mejores leyes electorales, una mejor ley electoral y una ley de partidos adecuada. La cosa comenzó bien, es decir, porque se puede decir que en la segunda mitad del 2016 y durante todo el año 2017 la oposición, muy apoyada por un vasto movimiento social, ciudadano, Marcha Verde, logró colocar a la defensiva al gobierno. Es decir, y se pensaba así que esa ofensiva de la oposición podía permitirle a la oposición ir ganando espacios. Pero el gobierno logró un triunfo, y logró un triunfo cuando logró hacer aprobar una ley de partidos antidemocrática, antilibertades públicas y antiderechos electorales democráticos del pueblo dominicano. Eso se dio a final del segundo trimestre de este año 2018 y eso se dio gracias a que una parte de la oposición, bueno, la principal fuerza política de la oposición en términos electorales, consideró que debía flexibilizar su posición para favorecer la ley de partidos que deseaba, quería, anhelaba, ¿verdad?, el presidente Medina. La oposición, esa fuerza política, complació al presidente Medina. Ellos hicieron eso pensando que eso iba a dividir al gobierno, pero a quien eso dividió fue a la oposición. El plan era dividir al gobierno, pero quien terminó dividida fue la oposición porque esa decisión rompió la tasa. A partir de ese momento, el esfuerzo de concertación que se venía dando en la oposición a lo largo de 2 años quedó mal parado. Entonces se rompió el plato. Ahora el problema es pegar los pedazos del plato roto. Y no es fácil pegar los pedazos de un plato roto, sobre todo si hay entre 10 que quieren pegar los pedazos del plato roto. En ese sentido, las posibilidades unitarias de la oposición recibieron un golpe duro con la aprobación de la ley de partidos, porque además eso alentó, eso le dio auge al propósito reeleccionista del presidente Medina, y eso va viento en popa. Están haciendo lo indecible por imponer la reelección, y no solamente en las cámaras mediante la reforma constitucional, están actuando en todo el país.
y están viendo a ver qué consiguen del Estado para repartirlo. O sea, es un saqueo lo que está en marcha. Y tengo pruebas, ¿eh? El otro día denuncié un asunto, dijeron que me iban a someterlo. Estoy esperando que me sometan, porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo. En el año 2012, yo fui candidato presidencial y yo denuncié que a cada colmado de los que estaban participando en el programa Solidaridad, en el tema de las tarjetas, que eran en ese momento creo que cerca de 20.000 colmados que tenían el Verifone, les estaban pidiendo 50.000 pesos a cada uno para la campaña de Danilo Medina y si no les quitaban el derecho al Verifone. Yo denuncié eso públicamente. El presidente de la Junta Central Electoral de entonces, Roberto Rosario Márquez, dijo que yo no tenía que denunciar eso públicamente, que lo denunciara ante la Junta. Entonces fui con las pruebas a la Junta y no investigaron nada, porque ese es el sistema. Si uno lo dice público, no es público, es en la Junta. Uno va a la Junta, después la Junta no investiga. Yo voy a decir lo que haya que hacer, lo que haya que decir. Eximo de responsabilidad a los productores de los programas. Los eximo, si asumo toda la responsabilidad. Que no vengan con el cuento, porque soy yo el que voy a hablar y el que estoy hablando. Y quiero que me sometan para ir a los tribunales a decir lo que es, porque es que alguien tiene que decirlo en este país. Alguien tiene que decirlo. Están haciendo barbaridades. Es más, están ubicando tierras del Estado ahora. Gente de bienes nacionales. Están ubicando tierras del Estado. ¿Para qué? Para repartirla en nombre de la reelección. Claro, los de bienes nacionales que están haciendo eso van a quedar con parte de la tierra. Porque son unos ladrones también. Yo reto a que me exijan dar más detalles para hablar de esto. Y así es que se está montando el tema de la reelección. Mediante el robo y saqueo de los recursos públicos. Y quiero que me sometan, quiero ir al tribunal a dar los detalles de esta denuncia que estoy haciendo aquí en este momento. Entonces, claro, para empujar este proyecto se están haciendo otras cosas. Hay un proyecto de unificar, de quitar 3 proyectos de reforma, están en curso, un proyecto legislativo para eliminar el voto preferencial a nivel municipal y 2 proyectos de reforma constitucional. Un proyecto de reforma para unificar las elecciones municipales y congresuales en una sola elección y otro para reformar la Constitución. Todo eso se está montando en la República Dominicana aquí hoy. Todo eso está en camino, todo eso está sucediendo. Entonces, yo pienso que estos propósitos dividen la oposición. Porque la pregunta es sobre la unidad de la fuerza de oposición. Pero esto divide la oposición. ¿Por qué? Porque se busca gente de la oposición para comprarla. Claro, los dirigentes de los partidos de oposición no están de acuerdo con eso y se pronuncian en contra. Pero hay 2 o 3 que están dispuestos a sacrificarse. Digo, como decía la película de Vaqueros, por unos $1 más. Con música de Ennio Morricone. O sea, es decir, por unos $1 más. O sea, como, ¿verdad? Como decía el título de esa cinta cinematográfica. Entonces, el tema es ese, es decir, que la oposición, no es que la oposición se divide, es que la dividen, y la dividen desde el Estado, en base a presiones, chantajes y dinero. Ahora bien, licenciado, indudablemente que poderoso caballero es el dinero, como se dice, pero en contraposición a esa casi axiomática verdad, como dicen los matemáticos, muchos dirigentes de oposición hablan con una ingenuidad casi infantil de que como la Constitución, la Carta Magna, prohíbe la repostulación del presidente Danilo Medina Sánchez, eso no se va a producir. Pero caramba, ¿cuántas veces se ha dicho lo mismo y la Constitución ha sido reformada con ese solo propósito
de la repostulación de un presidente de la República? En los últimos 25 años hemos tenido, creo que 5 constituciones, porque en el año 1993, hace 25 años, teníamos la Constitución del 67. Se modificó la Constitución en el 94, van 2, se modificó en el 2002, van 3, se modificó en el 2010, van 4, y se modificó en el 2015, van 15, y van 5. Y entonces ahora, este año, quieren meter otra, la 6ª modificación en 25 años. Es decir, promedio una constitución cada 5 años. ¿Para qué? Para servir los intereses del, como se decía antes, ¿verdad?, del mandatario de turno, del gobierno de turno. Es decir, pero eso es lo que un país donde pasa eso, quiere decir que no hay absolutamente ningún respeto por las instituciones. Es decir, que lo que hay es un uso de en este caso, de la Constitución y de las leyes como un papel desechable, por no decir otra cosa. Ahora bien, las encuestas de firmas reputadas están arrojando números óptimos para un partido y un gobierno o sucesivos gobiernos, lo que indica que en caso de que sea reformada la Carta Magna y el presidente Danilo Medina Sánchez, que obtiene números buenos en esas encuestas, se lance y que incluso llegue nuevamente a ocupar la presidencia del país. Bueno, yo pienso que quien está ganando las encuestas, él no sabe, no responde y ninguno. Cada vez aumenta el número de las personas que cuando le dicen, ¿cuál usted prefiere? ¿Este o este? La gente dice, no sé. Y eso no respondo o ninguno de esos. Pero eso no es una actitud oposicionista, sino dubitativa. Y es una actitud de rechazo a la política, de descrédito de la política, que refleja el descrédito de la política. De decir, bueno, los políticos son todos unos sinvergüenzas, los políticos son todos unos ladrones. Claro, eso favorece a los ladrones de turno, porque la gente dice, si todos roban, pero mejor que se quede el que está robando. En ese sentido, es una situación sumamente peligrosa. Y a propósito de encuestas, porque hay muchas encuestas que uno no puede ni leerlas porque están hechas por unas empresas inventadas, ¿no? Y uno busca en Google el nombre de la empresa y lo busca y no aparece el nombre ni en los centros espiritistas de esas empresas, pero porque han sido inventadas para producir unos supuestos resultados. Ahora, uno tiene que referirse a empresas que tienen un cierto nombre internacional, que tienen detrás una tradición. Son las únicas que uno puede tomar en cuenta. Y si uno ve los resultados de Gallup, si uno ve los resultados de la Mark Penn, ahí lo que se observa es que según la Mark Penn, Gallup, aumenta el número de dominicanos que dicen no creer, no simpatizar en ningún partido político. 59%. Pero cuando le preguntan en la Mark Penn a las personas cuántas personas están inscritas en un partido político, 16%. Es decir, las personas hoy tienen un rechazo creciente hacia la política. Bueno, por las razones que veíamos al inicio de este programa. Hay un descrédito de la política, los políticos, según la percepción, son todos unos vagabundos. Entonces esa gente no vale la pena. Entonces no es cierto que el presidente Medina tenga esos números tan favorables. Antes decían que él era el dirigente político más apreciado en el mundo. Yo pienso que no, es decir, yo pienso que estamos en presencia de un gobierno bastante deslegitimado, es decir, mucha gente que realmente no cree, es decir, en ese ejercicio de gobierno, por las formas en que llegó al gobierno, por el fraude electoral y por el ejercicio del gobierno basado en la corrupción y la impunidad. Ya faltando quizás un par de minutos, de acuerdo a la gestualidad de Fernando, nuestro camarógrafo, para terminar el programa, la pregunta es, no al analista político, al cientista social, sino
a lo que somos todos somos un poco, que es psicólogos empíricos. ¿Cuál usted cree que en la actualidad es la intención de Danilo Medina, aunque lo ha dicho de manera tangencial? Bueno, yo no me llevo de sus intenciones, yo me llevo de sus acciones, y yo creo que él está demostrando de manera clara y fehaciente que está empeñado en imponerse como candidato presidencial de nuevo. Yo creo que todas sus actuaciones, no sus gestos para ser interpretados desde el punto de vista psicológico, sino sus hechos para ser verificados desde el punto de vista material, denotan que el hombre quiere imponerse a hacha y machete, a capa y espada, pero que eso es hoy mucho más difícil que nunca. No va a ser tan fácil para él salirse con la suya. Bien, le agradecemos al licenciado Max Puig, máximo dirigente del partido Alianza por la Democracia, que haya obtemperado nuevamente a nuestra invitación. Él es un hombre muy ocupado y nosotros valoramos y apreciamos esa, vamos a decir, condescendencia que tiene para venir a este programa. A ustedes recordarles, se transmite Vertiente de Opinión domingo de 9 a 10 de la noche y se repite nuevamente lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y ahora en YouTube, téngalo presente, en YouTube solamente tiene que escribir Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí pueden sintonizar la más reciente u otras de nuestras transmisiones. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.